Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios como estamos haciendo cada día. Estamos a 13 de febrero, hoy es lunes, comenzamos una nueva semana, lo hacemos como siempre, gracias a que el Señor lo permite. Dios es misericordioso y Él nos da las fuerzas y la oportunidad. Pues no es fácil estar cada día ahí sin que surjan inconvenientes, ¿no? Y sin duda cuando Dios te pone en un camino, cuando Él te manda que hagas algo, Él provee y Él da la oportunidad. Y también Él pone en nosotros el querer como el hacer, dice la palabra de Dios. Así que vamos a estar estudiando el libro de Éxodo, estamos detenidos en el capítulo 14, no sé si hoy lo vamos a terminar. Seguramente sí, creo que sí, que hoy vamos a intentar terminar el capítulo 14, pero bueno, como estamos en las manos del Señor y dejamos que el Espíritu Santo nos esté guiando, pues yo estoy convencido que siempre lo hace el Señor. Y por eso siempre comenzamos haciendo una oración y le pedimos a Dios que Él nos esté guiando, nos ponemos en sus manos. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque tú, Señor, nos cuidas. Y ahora queremos pedirte que tú, Señor, también nos estés guiando para que podamos tener este estudio bíblico. Venimos a tu palabra para predicarla, enseñarla, y venimos con esa expectativa de saber que vamos a escuchar tu voz. Cada vez que abrimos tu palabra, tú nos hablas, Señor, y que cada uno podamos tener el corazón dispuesto para recibir esa palabra. No siempre tus hijos están dispuestos. No siempre estamos preparados para escuchar lo que nos tienes que decir. Por eso tu palabra nos exhorta a que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Señor, te pedimos que nos ayudes para no endurecer el corazón. Estar preparados, dispuestos a escuchar lo que nos tengas que decir, sabiendo que rebelarnos contra tu palabra es muy malo para nosotros. Y por el contrario, escucharte y obedecerte siempre nos va a bendecir, porque tú nos muestras el camino de la bendición y tú, Señor, siempre quieres lo mejor para nosotros. Por eso, Padre, háblanos y llévanos en este tiempo para que podamos estar recibiendo el alimento espiritual que tú tengas para nosotros. Háblanos, que estamos preparados para escuchar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos que ya estáis ahí preparados para tener este estudio bíblico. Como hemos dicho, vamos a Éxodo capítulo 14. Vamos a retomar donde lo dejamos el último día. Estábamos en el versículo 15, habíamos leído del 15 al 18 y ahí vamos a retomar viendo a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar. Miro un momentito aquí en el chat en directo para ver los hermanos que han escrito algún saludo. Ahí tenemos a David, Liliana, David y Daniela que han escrito los primeros saludando, buenas noches. También Benito Merideño saludó, buenas noches a todos. Ahí tenemos ya a Nerea, que ya es una habitual de los últimos días, desde el chat de su mamá Paola. Ahí está saludando Nerea, que ahora ya me lo aprendí, tiene 10 años. Bueno, Beatriz, buenas noches, también dice atentos para escuchar la voz de Dios. Y Juan Bermudo también, que la gracia y la paz del Señor esté en vuestros corazones. Yalikatu también dice buenas noches a todos mis hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Ana Mari Aliaga también está ahí saludando, buenas noches hermanos, bendiciones. Ana Rita dice bendiciones para todos. Miguel Torres dice también que Dios bendiga, amado Pastor Víctor y hermanos también, ahí está. Y esa es la intención, que Dios nos use para poder compartir su palabra, la palabra de Dios. Gracias por vuestros buenos deseos, vuestras oraciones, yo oro por vosotros y qué bueno que podamos estar así juntos. Ana Karina, buenas noches, bienvenida también, dice Ana Karina, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Vamos a Éxodo, capítulo 14. Vamos a recordar estos versículos 15 al 18 que ya habíamos leído el último día, pero vamos a recordarlo y ahí retomaremos la enseñanza. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Muy bien. El otro día estábamos haciendo mención a que quizás Moisés por ahí tiene alguna queja, tiene algo que le está reprochando a Dios, o no sabemos bien la oración que hizo, pero Dios dice: ¿por qué clamas a mí? Y no especifica a Dios el tipo de clamor que fue. Pero esto nos abre los ojos a una reflexión. Fíjate, podría parecer que Dios nunca le reproche a un hijo que le ore, que hable, ¿no? La Biblia dice: orad sin cesar. La palabra de Dios dice que oremos en todo tiempo. La oración tiene que formar parte de nuestra vida como la respiración espiritual del creyente. Si dejas de respirar, te mueres. La oración tiene diferentes funciones y diferentes partes. Siempre tiene que estar en nuestra boca. Hablar con Dios tiene que ser constante. Así que parecería muy extraño que Dios nos esté reprochando que por qué clamamos a Él. ¿No te parece de pronto que esta pregunta es un poco así como con un sinsentido, como paradójica? Si yo os hubiese preguntado: ¿crees que Dios te reprocharía alguna vez que ores a Él? Creo que por instinto todos diríamos: no, jamás Dios reprocharía que oremos. Pero Moisés oró y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y no es que Dios está diciendo que no oremos en momentos oportunos, constantemente, pero sí que la frase completa es: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, podríamos decir, hay tiempo para orar y hay tiempo para marchar. ¿O no? ¿O nos equivocamos? ¿O se equivoca la Biblia? Ahora imagínate que tú estás ahí en tu momento de oración, ¿no? Y le dices: Señor, te pido que me uses para poder hablarle a los pecadores, a los que no te conocen. Por favor, Señor, úsame con poder y haz que yo pueda llegar con tu palabra y el Evangelio a todos esos que no creen en ti. Y te pasas cada día orando por ese motivo, ¿no? Señor, por favor, úsame para que yo les predique a todas esas personas que se ponen en mi camino. Te pido que tú me uses para hablarles, y oras 10 horas cada día, pero ya no sales de casa porque estás orando. ¿Qué crees que te diría Dios? Te diría: ¿por qué sigues clamando a mí? Ves y predícales. ¿Te das cuenta? Como todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Diríamos: hay tiempo para orar y hay tiempo para marchar. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Habéis escuchado ese refrán popular, el refranero español? En otros países yo sé que también tenéis, algunos de los refranes del refranero español también se conocen por otros países, de los hermanos que estáis ahí escuchando, pero tiene lo que llamamos sabiduría popular. Son frases que se han acuñado declarando verdades, reflexiones de la vida misma, de las cosas que aprendimos. ¿Habéis escuchado ese refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando? Pues podríamos decir, es un refrán que saca una enseñanza de la Biblia. O sea, la Biblia nos enseña eso. O sea, ora a Dios, pídele a Dios, clama a Dios, pero actúa. No te quedes con los brazos cruzados. Hay una parte que tiene que ver con la oración en intimidad con Dios, pero hay otra parte que tiene que ver con la acción. El Señor nos enseña en su palabra a orar, a perseverar en la oración, a no desmayar en la oración, a que no nos afanemos por nada, sino que oremos para descansar en Él. La palabra de Dios nos insiste en orar, orar y orar.
siempre tenemos que perseverar en la oración, ¿no? Pero vamos a decir así, después de orar hay que levantarse y hay que actuar. Por ejemplo, a Billy Graham le preguntaron una vez que cuál era el éxito, el secreto del éxito de sus campañas, porque las campañas de Billy Graham pues acogían ahí a 60.000, 80.000 personas, había convertidos por cientos o por miles, y una vez le preguntaron eso, doctor Graham, ¿cuál es el secreto de sus campañas? Y Graham dijo, pues son 3 cosas. Les voy a decir 3 cosas. 1, orar. 2, orar. 3, orar. Eso dijo Billy Graham, ¿vale? Pero ahora imagínate que hacen eso, oran, oran y oran, y después no predican. No van a las calles, no invitan a la gente al estadio, no se ponen allí a predicar y hacer el acto evangelístico. Todo tiene su tiempo y todo tiene ese complemento. Una cosa se complementa a la otra. Siempre decimos que lo fundamental, lo más fundamental en la vida del creyente es la oración y la palabra de Dios. Orar y alimentarse de la palabra y predicarla. Y estas 2 cosas se complementan entre sí. No puedes desligarlas. No puedes predicar solo y no orar. No puedes orar y dejar de predicar. Tenemos que hacer uso de las 2 cosas. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué le dice eso? Porque ahora no es momento de clamar, ahora ya hay que ponerse en marcha. Di a los hijos de Israel que marchen. Es como si tú te pones a orar, o déjame que te lo pregunte así. ¿Se puede orar por todo? ¿Podemos orar por cualquier cosa? ¿Nuestras oraciones pueden ser de cualquier tipo, como nosotros querramos? Es una pregunta, yo me pongo ahora en vuestra piel, y yo estaría pensando, pues no sé, sí, todo, se puede orar por todo, ¿no? Una pregunta un poco confusa. Bueno, voy a explicarme, va. Ahora imagínate que Dios te haya dicho que vayas a predicar el Evangelio, ¿no? Pero tú estás orando, Señor, ¿quieres que vaya a predicar el Evangelio? Señor, muéstrame si es tu voluntad que vaya a predicar el Evangelio. El Señor te va a decir, ¿por qué clamas a mí? Ves a predicarlo, ya te dije que vayas a predicarlo. ¿Cuándo nos ha dicho Dios que vayamos a predicarlo? Ahí lo tienes, en su palabra. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28 y creo que el versículo 20. Dios nos dice a su iglesia, a sus hijos, que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Entonces, que tú te pongas a orar diciendo, Señor, ¿quieres que vaya a predicar el Evangelio? Es una oración sin sentido. Pídele que te dé sabiduría para predicar el Evangelio. Pídele que el Señor ponga en tu camino a las personas que estén dispuestas a escuchar. O sea, lucha en oración, pero no le preguntes si Dios quiere que vayas a predicar. Claro que quiere, ya te lo ha dicho, ¿no? O es como decirle, Señor, te pido que me des 100 millones de euros. ¿Para qué? Es que me quiero comprar muchas cosas. ¿Te das cuenta? La pregunta, ¿se puede orar por todo? Pues no, por todo no. O sea, poder sí que puedes, pero Dios no te va a responder o te va a responder que no. Entonces hay cosas que ya se supone que como hijo de Dios, y si tienes conocimiento de la Escritura, pues ya sabes que no vas a orar por según qué cosas. Además dice la palabra que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles y dice que nos enseña cómo orar, qué cosas tenemos que orar, pedir, por qué tenemos que orar, ¿no? Tenemos que ser sensibles a que nuestra oración realmente sea comunión con Dios. Y comunión tiene 2 direcciones siempre. Nosotros hablamos y el Señor nos habla. Por eso es bueno que ores con la palabra de Dios abierta. Ora con la Biblia abierta y lee y ora, porque tú le hablas a Dios, pero Dios también te quiere hablar a ti. En un estudio bíblico como este, Dios te está hablando. Cuando se predica la palabra y tú la escuchas, Dios te está hablando. Entonces,
por ejemplo, si tú sabes que has cometido un pecado y tienes que arrepentirte, no vayas a orar a Dios y le digas, Señor, ¿quieres que me arrepienta de mi pecado? Ningún creyente verdadero oraría así. Señor, he pecado, ¿quieres que me arrepienta del pecado? No, el Espíritu Santo te lleva a humillarte y te lleva al arrepentimiento. Entonces tu oración debe ser, Señor, perdóname, he pecado, estoy arrepentido, quiero que me cambies. Tu oración debe ser arrepentimiento, no debe ser para pedir si tengo que arrepentirme o no. ¿Qué tenía que hacer ahora Moisés? Dios ya le ha dicho, Dios ya le dio instrucciones, ya le ha dicho lo que tiene que hacer. Entonces, deja de orar y ponte en marcha. Dios nos diría así, ¿no? Todo tiene su tiempo. Cada momento tiene que ocuparse en lo adecuado, en lo apropiado. Y, vale, tienen que marchar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Moisés? Versículo 16. Pues mira, le dice Dios lo que tiene que hacer. 3 cosas, dice ahí. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Eso es lo que Dios le manda a Moisés que haga. ¿Y qué te parece? ¿Es algo que Moisés puede hacer o que no puede hacer? O sea, ¿es fácil lo que Dios le está pidiendo a Moisés que haga o es un imposible? Cuando Dios nos manda que hagamos algo, normalmente son cosas que podemos hacer. Si Dios te manda algo que parece que es un imposible, Dios va a respaldarte. Las 2 primeras cosas están dentro de su posibilidad. Eso es algo fácil, algo sencillo. Alza tu vara, extiende tu mano. Entonces imagínate, en una mano la vara de Aarón, hay de Moisés, y la otra mano extendida. Ahí estaba Moisés. ¿Puedes hacer eso? Claro que puede. ¿Te acuerdas cuando comenzamos a ver las plagas? Bueno, no, la primera vez que Moisés fue ante Faraón, Dios le dio instrucciones. Y si no quiere escucharme, y si el pueblo no me quiere escuchar, ¿qué le preguntó Dios? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía? La vara. Bueno, con esa vara, yo voy a hacer que crean en ti. El pueblo van a creer, te van a seguir, te van a reconocer como líder. Con esa vara. Algo tan sencillo como un trozo de madera que seguramente él mismo se fabricó, cogió una vara de ahí del campo, la limpió, la preparó y es lo que él usa para un bastón, para apoyarse, para guiar a las ovejas, para defenderlas de los lobos, de los animales rapaces. Entonces, ahora, ahí está su vara en su mano. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Dios nos suele pedir que hagamos cosas sencillas. Dios no nos pide que hagamos cosas que están fuera de nuestras posibilidades. Eso lo hace Él a través de nosotros. Cuando dice ahí, y divídelo, en realidad, ¿quién dividió el mar? Hemos leído ya este pasaje y estamos ahí dentro de él. Precisamente a continuación, Él va a decir, yo, Jehová, dice, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová, cuando haya hecho estas cosas, cuando haya destruido a su ejército, a los carros y a la gente de caballo. O sea, ¿quién es el que va a hacer que las aguas del mar se abran? Dios. Pero a Dios le ha complacido contar con nosotros. Nosotros solo somos herramientas en sus manos. Así como la vara en la mano de Moisés es una simple herramienta, tú y yo somos simples herramientas en las manos de Dios. Pero quien hace las cosas es Dios, no somos nosotros. La herramienta, si la dejas ahí suelta, no hace nada. Se queda inerte, se queda ahí sin hacer absolutamente nada. Si Dios va a hacer el milagro, alguno diría, ¿y por qué ese numerito? ¿Por qué Moisés allí con la vara y la mano extendida? Y ahora voy a dividir el mar y está ahí. Dios le ha dicho, divídelo. ¿Por qué? Si es Dios quien hace el milagro. Bueno, pero es necesario que el pueblo entienda
que ese hombre que está ahí, Moisés, no está ahí por voluntad propia, sino que Dios lo puso ahí. Dios es quien pone a sus pastores al frente de sus congregaciones. Dios pone, Dios quita, el Señor decide, porque si la iglesia es suya, Él es el que hace las cosas. Yo edificaré mi iglesia, dijo Cristo. El pueblo necesita ver escenas como esta. Más adelante, incluso vamos a ver en el libro de Números, que el pueblo se quejó contra Moisés, murmuraron contra él y pretendían quitarlo, o sea, estaban planeando un golpe de estado contra Moisés, un motín contra Moisés. Estaban diciendo, bueno, ¿y por qué? Hasta el propio Aarón y María, los hermanos de Moisés, que conocen a Dios, que han estado ahí experimentando todo el proceso, hasta ellos mismos, y contando con los príncipes de Israel, los hombres que tenían poder, conspiraron totalmente para decir, vamos a quitar a Moisés de ahí, no, y nosotros ocupamos el puesto. Pero así no funciona. Ni funcionaba así en el pueblo de Dios, ni funciona así en la iglesia. Dice en Efesios capítulo 6 que Dios, el Señor Jesús, es quien constituyó los ministerios. Es algo que es lo que Dios hace. No somos nosotros quien decidimos, ahora yo me pongo, ahora yo me quito, ahora vamos a nombrar a este como pastor, o a este lo nombramos. No, lo que la iglesia hace siempre es reconocer. Nosotros reconocemos lo que Dios hace. Cuando tú ves a un hombre ejerciendo en una ocupación, tú le reconoces, dices, este es un pastor, este es un evangelista, Eso lo cito muchas veces, pero si a veces algunos tomáis notas, pues te doy la referencia. Está en Efesios capítulo 4 y lo dice en el versículo 11. Dice que, y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y dice el por qué Cristo constituye estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Y continúa ahí el pasaje. Para eso el Señor nombra ministerios. Por eso estoy yo aquí dando un estudio bíblico todos los días y ejerzo como pastor, para poder aportar mi parte, que Dios me use para edificar la iglesia, y el propósito es de alimentarnos de la palabra, para que no nos engañen, que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que son muy astutos y con artimañas de error nos quieren torcer y desviar. Ese es uno de los motivos, y por eso tenemos que perseverar en estas cosas. Entonces, Dios siempre va a respaldar a aquellos a los que ha llamado al liderazgo. Moisés está al frente de un pueblo rebelde, un pueblo complicado, pero no está solo. Dios siempre va a cumplir la promesa que le hizo. Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Y siempre Dios estuvo con Moisés, no lo abandonó jamás. Siempre ha estado respaldándole. Entonces, sí es cierto, se podían haber ahorrado esta escena de estar ahí Moisés con la vara y la mano extendida, porque quien hace el milagro es Dios. Pero Dios cuenta con Moisés. Moisés es el que transmite el mensaje. Moisés hace de profeta. Dios le habla a Moisés, Moisés se lo comunica al pueblo. Moisés es el que recibe de Dios las instrucciones. Dios dice, por este camino. Entonces Moisés le dice al pueblo, seguidme, vamos por aquí. Eso es lo que hace el pastor en la iglesia, o lo que deberían hacer los pastores en la iglesia.
Y Dios nos va a pedir que hagamos lo que está en nuestras manos hacer. Y algunos dirán, sí, pero hay que tener fe. Claro, hombre. ¿Recuerdas cuando más adelante Josué ocupa el puesto de liderazgo? Dios le dijo a Moisés, Josué va a ser el que te va a sustituir. Cuando tú no estés, estará él. Así que prepáralo. Dios es quien escoge aquel que está al frente, no te olvides. No nos ponemos nosotros, ni nombramos nosotros a quien nos parezca. Cuando Josué está al frente, también es por la decisión de Dios. Más adelante, el pueblo quiere tener un rey después del periodo de los jueces. Dios, por medio de Samuel, le dice, pero no es mi voluntad que tengáis rey. Ellos insisten, así que Dios, por misericordia, cede, y es Dios quien nombra los 3 primeros reyes. El primer rey es Saúl, no viene de un linaje real ni nada, simplemente Dios lo escogió. El segundo rey es David, igualmente, era de una familia que estaba ahí humilde, pero Dios lo escogió. Y el tercero es Salomón, que sí, es cierto que es hijo de David, pero no es ni el primogénito. Así que no se sigue la norma de que el primogénito del rey hereda. Así que los 3 primeros reyes no son por dinastía, no, son porque Dios los escogió y los capacitó para que ejerciesen como reyes. Pero después de eso ocurre lo que es la tradición de los hombres. El hijo de un rey, o sea, el príncipe, es el que heredará el trono. Y eso da lugar a que la gran mayoría de reyes son reyes pésimos, no están preparados para ser reyes. En la historia de Israel y de Judá ocurrió así. En la de Israel todos los reyes fueron malos. En la de Judá unos poquitos, la gran mayoría malos, unos poquitos buenos. Cuando decimos buenos nos referimos piadosos, que buscaron a Dios y trataron de hacer la voluntad de Dios y las cosas que Dios dice que hagamos. Entonces, cuando Dios te pida que hagas algo, es porque puedes hacerlo. También en Josué, cuando ellos ya están preparados para entrar a poseer la tierra, ellos tienen que, como ahora Dios le ha dicho a Moisés, dile al pueblo que marche. Pues en aquel caso también Dios le dijo, es el momento de entrar a conquistar. Josué, dile al pueblo que marche. Y tienen un obstáculo, igual que ahora el mar, entonces ellos van a tener el río Jordán. No es el río Mississippi de ancho ni el Amazonas, no, pero era un obstáculo infranqueable, porque era un río caudaloso y encima venía en tiempo de lluvias desbordado. Así que la corriente viene fuerte y un pueblo como el de Israel, hombres, mujeres, niños, ganados, carros, todos no pueden cruzar el río así por el agua, así sin más. Tendrían que haber buscado un vado, porque puentes no había. Un vado es en un lugar donde el río se ensancha mucho y el nivel del agua baja y puede tener muy poca profundidad. Pero Dios le dice, marchad, adelante. ¿Podemos marchar? Sí, podemos hacerlo. No podemos detener las aguas, pero Dios ha dicho que marchemos. ¿Y qué dice allí? Dice que el pueblo, los sacerdotes que eran los que iban primeros, cargando el arca de la alianza, ellos fueron los primeros en tener que entrar a las aguas. No se quedaron en la orilla esperando que las aguas se detuviesen. Dice que Dios le dijo, entrad a las aguas. O sea, ellos tuvieron que empezar a caminar y sus pies se empezaron a hundir en el agua y hasta que el agua no les llegó a las rodillas, no se detuvo en un montón. Y entonces sí, ellos cruzaron en seco. Dios nos pide cosas que podemos hacer. Dios no te va a decir, levanta esa piedra que pesa 100 toneladas. Y tú vas y la coges y dices, no puedo levantarla. Bueno, yo te digo que la levantes y tú intentas y dices, no puedo. A no ser que Dios te dé una fuerza sobrenatural, es cierto que no puedes. Entonces, si no puedes, Dios no te va a pedir que lo hagas. Pero si Dios te pide algo, siempre recuerda que lo que Dios te pida que hagas, sí puedes hacerlo. Si Dios te lo pide, puedes. Si Dios te dice, marcha sobre las aguas, me meto al río. Viene ahí con corriente, viene fuerte, pero Dios me ha dicho que vaya, voy. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven.
Si eres tú, Señor, di que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro fue y anduvo por encima de las aguas unos pasos. Pero después quitó la mirada de Jesús, miró alrededor y se hundió. ¿Podía Pedro caminar sobre las aguas? Si Jesús le dijo, puedes, ven, podía. Otra cosa es que él dudó. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Dudó y entonces se hundió. Pero recuerda, siempre que Dios te pida algo, no le pongas excusas. Si Dios te lo pide, es porque puedes. Te puede pedir cosas sencillas así. Levanta tu vara, extiende tu mano. ¿Puedes hacer eso? Claro que puedes. Y si te pide divide el agua, tú sabes que en realidad va a ser Dios quien la va a dividir. Él te dará la capacidad para que lo hagas. Y dice ahí, y sabrán, dice en el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Sabes que Dios sigue respondiendo la pregunta que hizo Faraón, capítulo 5, versículo 2? Cuando Moisés y Aarón entraron y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué dijo Faraón? Versículo 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón hizo esta pregunta, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Bueno, pues Dios ha estado respondiendo a esa pregunta a través de las plagas, a través de todo lo que ha estado ocurriendo, y sigue respondiendo a esa pregunta. Por eso dice ahora el Señor, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Mira, Dios ha seguido dándose a conocer a través de todos los tiempos al mundo, a los hombres. Pero no todos los hombres están dispuestos a conocer a Dios. Yo sé que la mayoría de los que estáis escuchando este estudio, cuando Dios se quiso dar a conocer a tu vida, tú dijiste, sí, yo quiero conocerte. Y estamos aquí conociéndole todavía un poco más cada día. Pero no siempre ocurre así. Tú sabes que en este mundo muchas personas oyen de Dios, les predicamos el Evangelio, Dios quiere darse a conocer a ellos y no le conocen. Aunque en el fondo todos van a terminar conociéndole. La palabra de Dios dice que llegará un momento, llegará un día en el que ante el Señor se doblará toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra y arriba de la tierra. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Llegará un día en el que todos van a reconocer, no les va a quedar más remedio. Y algunos en esta vida van a tener que aceptar la realidad de que Dios está por encima de todas las cosas. Estábamos hablando ayer en el estudio de Ciencia y Biblia, hablábamos de muchos científicos, de grandes científicos que reconocen que Dios existe y creen en Dios. Y también mencionamos, ¿no? Pues los ateos y... Bueno, cuando tú ves la actitud de la persona que trata de negar a Dios, en muchos casos lo que ves es a una persona enfadada contra Dios. Yo os puse ayer una frase de algunos de estos, una frase de un ateo, os puse ahí, de alguien que de pronto dijo eso, ¿no? Dijo, ¿cómo era? A ver si me acuerdo, o lo tengo por aquí, espérate que miro a ver si lo tenemos por aquí, donde puse la imagen. Era un ateo que decía, pero lo estoy buscando, aquí lo tengo. Decía, yo deseo que el ateísmo esté en lo cierto, o sea, él lo desea, en el fondo no está convencido, y me siento muy incómodo ante el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco sean creyentes. Yo no quiero que Dios exista, esto lo dijo Tomás Nagel, un filósofo. Yo no quiero que Dios exista. Muchas veces ves a los ateos como muy enfadados con Dios, pero si Dios no existe,
tú no te enfadas contra alguien que no existe. En realidad lo que estás viendo es rebeldía, estás viendo rechazo. Tú no rechazas algo que no existe, tú no te rebelas contra algo que no existe, tú no te enfadas contra algo que no existe. El propio ateo está demostrando con su comportamiento que Dios existe. Entonces, muchas personas rechazan a Dios porque, como dice la palabra, aman más las tinieblas que la luz. Pero Dios trata de darse a conocer a todos porque Él quiere que todos crean, que todos se arrepientan y sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere salvar a todas las personas. Entonces, hermano, Él nos ha puesto a nosotros para que el mundo sepa quién es Dios. Ahí está Moisés con sus manos levantadas, ahí está su pueblo, y todo lo que Dios está haciendo a través de Moisés, Aarón y el pueblo es para demostrarle a Egipto que Él es Jehová y que Él puede hacer lo que quiere y que tiene todo el poder y que Faraón no es nadie para oponérsele, no es rival para Dios. Dios quiere utilizarte a ti, mi querido hermano, para que el mundo sepa quién es Dios. No te olvides que tienes una misión importante que hacer. En Efesios capítulo 3, versículo 9 al 11, fíjate lo que dice ahí. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, no sé si todos habéis entendido lo que hemos leído ahí, pero ahí hay una declaración impresionante. Hay una declaración es para que te lo pienses, ¿eh? Te lo voy a leer en otras versiones para ver si nos va cuajando la declaración que dice ahí. La que hay en el versículo 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Vas entendiendo lo que dice ahí en este versículo 10? Pues está diciendo, te lo voy a parafrasear así para que si alguien todavía no lo entendió, está diciendo que Dios usa a su Iglesia, o sea, nos usa a nosotros, para enseñar a los seres angelicales de su sabiduría, de su poder, de todo eso. ¿Te das cuenta? Estábamos diciendo que Dios nos usa a nosotros igual que usó a Moisés y al pueblo para darse a conocer, para que Egipto supiese que Él es Jehová. Y estamos diciendo, Dios hace lo mismo ahora con nosotros, con la Iglesia, los creyentes. Él nos usa para darse a conocer. Pero no solo a los hombres, sino también, dice ahí el texto, a los principados, dice ahí en el versículo 10, a las potestades en los lugares celestiales. Está hablando de seres angelicales, espirituales, sean fieles a Dios o sean caídos. Vaya, esto es profundo y nos deja sin saber mucho acerca de eso. ¿Cómo Dios nos usa a nosotros para enseñarle? Bueno, ahí dice eso, así que lo aceptamos, porque ahí lo dice. Porque al final, lo más importante de todo, al fin y al cabo, lo más importante no es ver un milagro y que ocurra un milagro y que consigamos un fin nosotros. Al final, lo más importante es saber quién es Dios. Eso es lo más importante. Algunos buscan los milagros, pero no para conocer a Dios. Es porque les gusta ver lo sobrenatural y si pueden beneficiarse de ello, pues claro, se benefician. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es poder llegar a conocer a Dios. En esto conocerán y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Eso es lo importante,
que a través de tu predicación, a través de tu testimonio, a través de tu vida, la gente pueda llegar a saber y conocer a Dios. ¿Te parece? Versículo 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. No es la expresión más habitual referirse a Dios como el ángel de Dios. Lo más común en el Antiguo Testamento, cuando habla de una manifestación de Dios así visible, en forma de persona, es el ángel de Jehová. Eso es lo más habitual, pero no es la única. También aparecen, aunque menos, lo más es esto, el ángel de Jehová, pero en otras ocasiones aparece la expresión, por ejemplo, el príncipe del ejército de Jehová, por ejemplo, y también el ángel de Dios también aparece, pero la idea siempre es la misma, por el contexto, a no ser que diga un ángel de Dios, es distinto, pero cuando habla en singular, el ángel de Dios, el príncipe del ejército de Jehová, cuando habla de esta manera, se está refiriendo a una manifestación de Dios, y claro, entendemos que es de las tres personas de la Trinidad es Jesucristo, porque es quien ha dado a conocer a Dios de una forma visible. La Biblia dice que Dios es espíritu y a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino como hombre, pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, Jesús ya se manifestó a los hombres de una forma visible. Él ya se manifestó para que pudieran verlo y con un propósito, evidentemente. Entonces, bueno, pues aquí se nos habla, por un lado, de el ángel de Dios y por otro lado, la columna de nube. Lo dice ahí en estos versículos que hemos leído, el 19 y el 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces aquí tenemos una comitiva muy especial que les va guiando y les va protegiendo. Y aparecen de una forma visible para que el pueblo los vea. No siempre ocurre esto así, ¿eh? No esperes que Dios se te manifieste visiblemente, porque lo que Dios espera siempre de nuestra parte es que le creamos. No es por vista, es por fe que caminamos. Y Dios nos exige que creamos lo que Él nos ha dicho. El no creer es una ofensa a Él. Cuando Dios te ha dicho, cree, yo estaré contigo todos los días, y tú dices, pero si no lo veo, no me lo creo, Jesús te hará un reproche como se lo hizo a Tomás. Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Es mucho mejor creer y no necesitar ver. Si Dios te da su palabra, créela. Decir, bueno, sí, me has dado tu palabra, pero necesito que me des pruebas. O crees o no crees en su palabra, pero te conviene creer, claro, ¿no? Entonces, en este caso, el pueblo es incrédulo, es rebelde, es inmaduro, no conocen bien a Dios, y en algunos casos Dios permite ver. Y aquí tenemos el ángel de Dios que iba delante del campamento, y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos. El ángel de Dios y la columna. La columna, el otro día ya estuvimos mencionando, de día se veía como una columna de nube y por la noche se veía como una columna de fuego. Y ahora está anocheciendo, porque después en el versículo 21 dice que empezó a soplar un viento recio toda esa noche. Entonces aquí está anocheciendo, así que lo que se pone entre Israel y los egipcios es una columna de fuego y el ángel de Dios. Podríamos ampliar la idea para afirmar que el ángel de Dios es Dios mismo, o sea, Jesucristo. Porque también vamos a ver
que siempre Jesús estuvo con ellos. Y se mencionan estas dos cosas, la nube, y dijimos que la nube es la gloria de Dios, o sea, la manifestación de Dios en medio de su pueblo, la presencia de Dios, pero también Jesucristo. Aquí dice, el ángel de Dios iba delante de ellos. Por ejemplo, cuando aparece, más adelante lo vamos a ver, cuando aparece la roca, y Dios le dice, golpea la roca, y de la roca brota agua. Cuando Moisés allí en Deuteronomio escribe un salmo, él dice, y la roca es Jehová, lo dice así. Y Pablo ahora en el Nuevo Testamento dice, y la roca que le seguía era Cristo. Así que el Señor Jesucristo, Dios con una apariencia humana, estaba con ellos, mostrándose a través de la persona de Jesús. Y a la vez la gloria de Dios el Padre, se mostraba en la forma de la nube o de la columna de fuego. ¿Y qué aprendemos de esto entonces? Bueno, pues que Dios se interpone entre nosotros y nuestros enemigos. Cuando Dios quiere protegerte, Él te protege. Nunca sabremos a ciencia cierta, nunca llegaremos a ser conscientes plenamente de cuántas veces Él seguro que nos protege de esos enemigos invisibles y peligrosos que nos acechan. Hay un mundo espiritual lleno de enemigos terribles. Satanás y todos sus demonios son un ejército grandísimo, siempre preparado para destruirnos, para hacernos caer, pero la batalla Dios la libra por nosotros. Vosotros estáos quietos y tranquilos, yo pelearé por vosotros, dice Dios. Y nunca llegaremos a ser conscientes realmente de cuántas veces Dios estará protegiéndonos. Ahí la nube ahora está entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube para ellos era tinieblas, pero alumbraba a Israel. Para unos era un problema, para los otros era una bendición. Vemos ese doble juicio. En la misma escena hay salvación y hay juicio. Depende de la persona. Para Dios, o sea, para ti, Dios puede ser tu salvador o puede ser tu juez que te condena. Tú decides. Si aceptas el favor y el regalo de Dios, Dios te librará y te salvará. Si te empeñas en rebelarte contra Dios, Dios te juzgará y te condenará. ¿Te das cuenta? Cada uno toma la decisión de cómo es la relación que Dios va a tomar contigo. Dios bloquea el paso del ejército de Faraón. Ahora quiero que te des cuenta de una cosa. El ejército de Faraón están empeñados en perseguir a Israel y destruirlos, o obligarlos que vuelvan a Egipto. Y ahora lo que Dios hace es interponerse entre el ejército de Faraón y su pueblo Israel. Ahora piensa una cosa. ¿Qué hubiese ocurrido si los egipcios hubiesen hecho caso a lo que Dios está haciendo? Dios les está diciendo, no continuéis contra mi pueblo. Dios les está poniendo freno. No os permito que toquéis ni a un solo de mi pueblo. ¿Qué hubiese ocurrido si el ejército de Faraón hubiese hecho caso? Decídmelo vosotros. Pues que ni un solo egipcio habría muerto ese día ahogado por las aguas del Mar Rojo. ¿Qué habría ocurrido si Faraón hubiese hecho caso y antes de la 10ª plaga hubiese dejado ir al pueblo? ¿Qué hubiese ocurrido? Pues que no habría muerto ni un solo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Qué habría ocurrido si hubieses hecho caso en aquello, en esto, en lo otro que Dios te mostró, que Dios te habló, que Dios te dijo, y tú no hiciste caso y sufriste las consecuencias? ¿Qué hubiese ocurrido? Pues que no te habría ocurrido aquello que te ocurrió. No estoy hablando de nada concreto, te estoy dejando que tú te acuerdes
que pienses y reflexiones. Si hubo momentos en tu vida en los que parece que Dios te quería mostrar una dirección, hubo momentos en tu vida en que el pastor vino y te aconsejó y te dijo, te estás equivocando, mira, la palabra de Dios dice delante del Señor, y tú a pesar de todo quisiste tomar tu camino. ¿Qué hubiese ocurrido? Bueno, lo que podría haber sido y no fue, así decía un bolero antiguo. En este caso, yo estaba reflexionando en este hecho. No era cualquier cosa, no, era el ángel de Dios. Y era una columna de nube o de fuego que estaba impidiéndoles que ellos alcanzasen a Israel. ¡Qué necios fueron! ¡Qué necios somos a veces! Que Dios nos está tratando de impedir o nos está tratando de mostrar el camino, y nosotros nos empeñamos en ser más listos que Dios, en no escuchar lo que Dios nos dice y tomamos nuestro propio camino, y ahí vienen las consecuencias. Y si alguno preguntáis, ¿y cómo sabemos cuando Dios nos está diciendo no a algo? ¿Y cómo sabemos cuando Dios nos está mostrando el camino en algo? Bueno, yo os he dicho, ya os he apuntado, la palabra de Dios nos habla y nos dice. A veces la misma providencia divina está cerrándonos puertas y nosotros nos empeñamos en abrirlas. Dios usa, como antes hemos dicho, que Él ha puesto ministerios, Dios usa a esos líderes, a esos ministerios. Para eso está el pastor, para pastorear las ovejas. Y el pastorear ovejas implica guiarlas, alimentarlas, protegerlas, cuidarlas, apacentarlas. Entonces, cuando el pastor siempre está velando por sus ovejas y el pastor viene a la oveja y le dice, mira, estás equivocándote en ese camino, o mira, deberías caminar por aquí, mira, tendrías que hacer esto, pero después la oveja hace lo que quiere. Y aquí hay unas cuantas ovejas que me están escuchando, yo soy pastor. ¿Recordáis? O a lo mejor estáis ahí todavía, en que yo a veces os he dado consejos y os he dicho, mira, sería conveniente que hicieses esto, estaría bien que hagas esto, está mal que hagas esto. Igual algunos os estáis dando por aludidos. Bueno, pues las ovejas deciden al final qué hacen. En este caso no eran ovejas, era el ejército de Faraón, pero Dios les está diciendo, no sigáis, y ellos siguieron. ¿Qué ocurrió? Se ahogaron todos. Versículo 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Todo Israel va a cruzar a salvo. Las aguas se van a dividir. Siempre hay tratando algunos de buscar una explicación. No, es que cruzaron por un sitio poco profundo. No, es que es posible, si un viento muy fuerte sopla y sopla y sopla toda una noche, es posible que las aguas retrocedan varios kilómetros. Pero no es lo que dice ahí. No busques una explicación racional. Si Dios dice, yo voy a hacer este milagro, es un milagro. Y ahí dice que ellos cruzaron y que tenían un muro de agua a su derecha y un muro de agua a su izquierda. No es que hubo una marea y se fueron las aguas. No, ¿y cómo se iba a ahogar después el ejército de Faraón? Si una marea sube lentamente, si el viento sopla, las aguas se irán gradualmente. No, hay un muro de agua aquí, un muro de agua allá, y queda un pasillo en medio y ellos cruzan por ese pasillo. Hay un camino que Dios ha abierto. No busques explicaciones racionales a lo que Dios hace cuando obra con poder, porque Dios es el Señor del cielo y de la tierra, y todo le pertenece, así que Dios hace lo que Él quiera. En el Salmo 77, versículo 16 al 20, dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino
y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ahí lo tienes. Versículo 23 al 28. ¿Y qué ocurrió entonces? Y siguiéndolos los egipcios, entraron ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, toda la noche estuvieron cruzando el mar, y cuando ya el pueblo estaba saliendo y no los iban a alcanzar, Dios retiró su mano, y ahí se metieron el ejército de Faraón. Decidieron, vamos para adelante, y siguieron. Bueno, pues ahí ya sabrán lo que hacen, ¿no? Y entonces dice que Jehová dijo a Moisés, versículo 26, bueno, el final del versículo 25. No, estaba leyendo en el 24, espérate que no me líe. Vamos, 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero ahora era tarde, habían tenido la oportunidad. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y no te olvides lo que hemos dicho. Tuvieron la oportunidad de salvarse. Cada persona que se pierde y se condena tuvo la oportunidad de salvarse, pero escogieron la condenación en lugar de la salvación. Dice ahí, hasta que cruzaron el mar. Cuando el pueblo cruzó el mar, entonces el Señor deja que el ejército decida si quieren ir adelante o si se quedan plantados ahí. Y ellos continuaron. Normalmente el ego ciega a las personas. El orgullo hace que las personas estén ciegos y no vean. Y eso nos mete en muchos problemas. Espero que nosotros seamos sabios y nos dejemos guiar por el Señor. Y nuevamente nota que Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Nuevamente lo mismo que dijimos antes. Es Dios quien apartó las aguas y es Dios quien va a hacer que vuelvan a su lugar. Pero todos tienen que saber que el pastor está ahí porque Dios lo puso. Dice, tú guiarás a mis ovejas, le dijo Dios a Moisés. Y todos tienen que saber que Moisés está ahí porque Dios lo ha puesto ahí. Para que no haya dudas ni excusas después que digan, es que no lo sabíamos. Y por eso murmuramos contra Moisés. Desde el primer día Dios lo dejó muy claro. Y sigue haciéndolo hoy en día en la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo, es suya. Faraón escogió y escogió mal, y todo el ejército pereció. Todos murieron aquel día. Versículo 29 al 31, el final de este capítulo. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y tenemos que terminar ya ahí por hoy, porque ya tenemos nuestra hora diaria de estudio bíblico. Hoy nos tocaba y ahí ya hemos cumplido con nuestra intención. Y yo pues cuando termino ya estoy satisfecho, digo, ya está, ya hemos compartido la ración que hoy necesitábamos. Dios nos ha hablado. Ahora tú decides lo que haces con esa información, con esa palabra, con la exhortación que Dios te haya traído.
Puedes olvidarlo, puedes tenerlo en cuenta, guardarlo en tu corazón. Espero que seas sabio y que hagas que la palabra de Dios abunde en tu vida y dé mucho fruto. Queridos hermanos, nos despedimos. Solo recordaros que mañana martes el estudio es a las 8 de la tarde, es antes de lo habitual, porque estaremos en nuestro local de reuniones como todos los martes. A las 7:30 ya estamos ahí para tener un tiempo de alabanza a Dios, y a continuación 8 en punto, hora de España siempre, retransmitiremos en directo el estudio bíblico, que será sobre la primera epístola de Juan. Todo, si Dios lo permite, claro, estamos en sus manos. Un fuerte abrazo para todos, que Dios os bendiga mucho, abundantemente, y que el Señor siga guiando vuestro camino. Hasta mañana.